Es un placer para nosotros presentarles nuestro producto integrador de física del tercer momento. Mi equipo se conforma por Guadalupe Juárez Padilla, Julio Limón Mijangos, Esteban Alejandro Ocaña Vasallo y su servidora Dolores Marían Zárate Fernández. Hoy les hablaremos acerca de las 3 primeras leyes de Newton, las cuales describen el movimiento de los cuerpos, además de que vamos a ejemplificar con casos de la vida real cada ley, así como resolver ejercicios y también algunos de tiro parabólico. Ahora vamos a hablar de la primera ley de Newton o la ley de la inercia. La ley de la inercia o la primera ley postula que un cuerpo permanecerá en reposo o en movimiento recto con una velocidad constante, al menos que aplique una fuerza externa. Además, si se encuentra en movimiento siempre será en línea recta, no será en círculos ni tampoco en zigzag. Ahora vamos a dar un pequeño ejemplo. El estado natural del suelo permanece quieto y el balón también. Él no se va a mover al menos que alguien le aplique una fuerza o lo patee o lo levante. Si alguien lo patea, aplica una fuerza que cambia el estado. Pasa de estar quieto a estar en movimiento. El empujón del pie no es la única fuerza que está actuando. También hay otras fuerzas como la fricción y la gravedad. La fricción aparece cuando hay dos objetos que están en contacto, es decir, se alcanzan a tocar mientras se mueven en sentidos opuestos. Y la gravedad es la fuerza que atrae los objetos hacia el centro de la Tierra. Bien, a continuación hablaremos de la segunda ley de Newton, que es la ley fundamental de la dinámica. Como bien sabemos, la segunda ley de Newton nos dice que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza que actúa sobre él e inversamente proporcional a la masa. ¿A qué significa? Bueno, esto significa que para que un objeto se mueva rápidamente, debes aplicarle mucho más fuerza, pero también que la rapidez con la que se mueve el objeto depende de qué tan liviano o pesado es. Es decir, si yo quiero mover un objeto que se mueva rápidamente, debo aplicarle mucha fuerza. ¿Y a qué se refiere la fuerza? La fuerza se refiere a de acuerdo a la masa que tiene el objeto. Si el objeto es muy liviano, va a haber una fuerza menor. Pero si el objeto es más pesado, la fuerza va a ser mayor debido a su masa. Bien, acá en la diapositiva tenemos un ejemplo que es cuando el automóvil de Liam no funciona. Él lo empuja lo más fuerte que pueda para que pueda arrancar. Entre más fuerza usa, el automóvil se mueve más rápido. Pero si en vez de empujar el automóvil impulsa su bicicleta con la misma fuerza, esta andará mucho más rápido porque es más liviana. Es lo mismo que si hiciéramos con una bola de boliches y la lanzáramos a lanzar una canica. O sea, es totalmente, una es más pesada y más grande, y la otra es más chica y más liviana. Yo les vengo a hablar sobre la tercera ley de Newton. ¿Qué nos dice la tercera ley de Newton? La tercera ley de Newton dice que para cada acción hay una reacción igual que en sentido opuesto. Eso quiere decir que siempre que un objeto realiza una acción como mover, empujar u oprimir otro objeto, este último reacciona devolviendo la misma fuerza. ¿Y cómo reaccionan los objetos? Normalmente ponen una resistencia o también empujan. Aquí tenemos una situación de ejemplo que dice lo siguiente. Cuando empujas un mueble pesado mientras estás sentado sobre una silla de ruedas, notarás que el mueble no se mueve. Por el contrario, te devuelve la fuerza del empujón y te impulsa en sentido contrario. La clave para entender la tercera ley de Newton es que siempre haya dos objetos interactuando. Mientras el objeto 1 aplica una fuerza sobre el objeto 2, el objeto 2 devuelve esa misma fuerza pero en sentido contrario. Ahora vamos a realizar un ejercicio de tiro parabólico. Un niño lanzó un balón horizontalmente a una velocidad de 30 metros sobre segundo desde un edificio de 70 metros. A. Calcula el tiempo en llegar al suelo. B. Calcula la distancia horizontal donde fue arrojado. Ahora tenemos aquí una descripción gráfica.
Ahora vamos a empezar a calcular el tiempo y la distancia horizontal que nos están pidiendo. Los datos son los siguientes. Velocidad horizontal 30 metros sobre segundo. La altura es de 70 metros. Y ahora recordemos que también tenemos el dato de la gravedad, que es menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, para calcular el tiempo se utiliza la fórmula de altura es igual a gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Ahora lo que estamos buscando es el tiempo y vamos a hacer un despegue para dejar el tiempo solo, que quedaría como tiempo es igual a raíz cuadrada de 2 veces la altura sobre la gravedad. Ahora, tiempo, vamos a sustituir 2 veces la gravedad, recordemos que va a ser 2 por 70, que es la altura, que es de 70 metros. Entonces va a hacer lo siguiente: 140 sobre 9.8. Ahora tiempo nos va a dar, dividimos 140 entre menos 9.8, recordemos que esa es la gravedad, y le sacamos raíz, ahora 140 entre menos 9.8 da a menos 14.28. Y ahora si le sacamos raíz a esto, recordemos que lleva raíz, y como no podemos sacarle raíz cuadrada a un número negativo, en este caso pues lo vamos a pasar automáticamente a positivo. Entonces tiempo es igual a 3.77 segundos. Ahora vamos a calcular la distancia horizontal desde donde fue arrojada este marco. Ahora, distancia, recordemos que para calcular la distancia horizontal es la siguiente fórmula: distancia es igual a velocidad inicial por tiempo. Ahora vamos a sustituir los valores. Velocidad inicial, que en este caso va a ser 30 metros sobre segundo. Por el tiempo, que es de 3.77 segundos. Metros por segundo. Ahora, distancia va a ser igual a 30 por 3.77, es igual a 113.1 metros. Pues ya tenemos el resultado, que es la distancia de aquí a acá fue de 113.1 metros. Entonces el tiempo en que llegó al suelo fue de 3.77 segundos y la distancia fue de 113.1. Eso es todo y gracias. A continuación presentaremos el juego de feria llamado Kilauea. Este juego está hecho particularmente para mejorar las leyes de Newton, así como su energía potencial. Datos: conocemos la altura, que es de 0.5 metros, su masa, que es de 0.3 kilogramos, y en este caso ocuparemos la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Calculamos la altura porque se sacó a escala, y la masa porque tomamos en cuenta los materiales. Sin embargo, la magnitud del peso es igual a la masa por la gravedad que ejerce este mismo. Entre más reciba la altura, será más grande su energía potencial. Finalmente, vamos a resolver un ejercicio basándonos en este juego de feria, que incluso sirvió de mucha ayuda para ejemplificar mejor estas leyes de Newton, como por ejemplo fue la primera, la ley de la inercia, en la cual nos dice que el objeto va a estar en reposo a menos que se le aplique una fuerza. En este caso, Alejandro aplicó una fuerza para bajar de él y así se cumplió con esta ley. O la segunda ley, la ley fundamental de la dinámica, que nos dice que la aceleración del objeto o del movimiento va a ser igual a la fuerza o va a ser proporcional a la fuerza que se le ejerza. Entonces, en este caso nos pide determinar la magnitud del peso de este juego si nos da un dato que es la masa, que son 0.3 kilogramos. Ahora, recordemos que la magnitud del peso
también puede ser considerada igual a esa fuerza vertical que está ejerciendo, a la cual es atraída por la gravedad, por la masa. Entonces, en nuestros datos, primero que nada, tenemos nuestra masa que ya nos la da, que es de 0.3 kilogramos. Nuestra gravedad, que como ya mencioné, el peso debe de ser igual a la gravedad por la masa. Entonces, sabemos que es igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Al aplicar nuestra fórmula de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por los 0.3 kilogramos, nos da un total de 2.94 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, ya que estamos multiplicando pues estas unidades, estas medidas, y es el resultado que nos va a dar. Sin embargo, recordemos que el peso también puede ser considerado como la fuerza vertical. Entonces, el peso que aquí tenemos, que es de 2.94, lo transformamos a newton. ¿Por qué? Porque un newton es igual a 1 kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, si tenemos 2.94, pues fácilmente podemos deducir que va a ser 2.94 newton. Ahora seguimos con este ejercicio, este problemita que nos dice: calcula la energía potencial del juego, de nuestro juego de la feria, si su altura es de 0.6 metros y su masa de 0.3. Bien, para empezar, ¿qué nos pide? Nos pide la energía potencial. Entonces, eso es lo que vamos a localizar. En nuestros datos, ¿qué datos tenemos? Tenemos la masa, que es de 0.3 kilogramos. Tenemos la altura, que es 0.6 metros. Y como nos pide energía potencial, en este ejercicio va la gravedad. También ponemos en nuestros datos que tenemos gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, ahora se preguntarán qué fórmula vamos a ocupar. Vamos a ocupar la fórmula de energía potencial es igual a gravedad por masa por altura. A continuación vamos a despejar, que diría: energía potencial es igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que es la gravedad, por la masa, que sería 0.3 kilogramos, y todo esos dos por la altura, que es 0.6 metros. Bien, hacemos las operaciones de multiplicar la gravedad por masa y por altura, y nos da un resultado de energía potencial es igual a 1.764 kilogramos metro sobre segundo al cuadrado, y nos da como resultado energía potencial es igual a 1.764 joules. ¿Por qué joules? Porque la energía potencial siempre se va a medir en joules, ya sea en este problema o en otros, siempre se va a medir en joules. Y bueno, eso sería todo por parte de nuestro equipo. Muchas gracias y espero le haya gustado.